El puerto de Aralia siempre había sido un lugar de tormentas. El rugido del mar y el silbido del viento parecían presagiar desgracias, y para Dorian aquello no era una metáfora, toda su vida había sido un naufragio. Años atrás, había amado a Lyra con la inocencia de quien cree que nada puede quebrar un vínculo verdadero. Habían soñado con huir juntos, escapar de deudas heredadas y de un pueblo que los aprisionaba, pero el miedo y la ambición la habían llevado a traicionarlo. Lyra lo entregó a mercenarios y, aunque sobrevivió, Dorian quedó marcado. No solo por la captura ni por los golpes, sino porque desde aquel día su corazón cargaba una herida que nunca cicatrizó, solo le quedó un cofre. Pesado, encadenado, lleno de óxido. Dentro no había oro ni tesoros, sino un cuaderno de cuero con poemas y canciones que Lyra había escrito. Eran versos que hablaban de amor, de sueños compartidos, de un futuro que nunca existió. Dorian no sabía si eran sinceros o una máscara más, pero lo atormentaban. El cofre se convirtió en condena, cargaba con él por todas partes, como si abandonar esas páginas fuese renunciar a entender su propia vida. Pasaron los años. Dorian vagó por puertos y caminos, envejeciendo en soledad, hasta que una noche de tormenta conoció a Selene en una taberna. Ella tenía los ojos claros como el hielo, y al ver el cofre supo lo que contenía. Dijo que reconocía la caligrafía, que era la letra de su madre. Lyra. Dorian sintió que el mundo se detenía. No solo llevaba la herida de la traición sobre los hombros, ahora tenía frente a sí a la hija de la mujer que lo había destruido. Selene no lo buscaba para vengarse ni para juzgarlo. Quería respuestas. Habló de un valle más allá de las montañas, un lugar donde las palabras podían cobrar vida, donde los versos guardados podían liberar la verdad que llevaban dentro. Le pidió a Dorian que la acompañara. Él dudó. Pero en la voz de ella había algo que le recordó lo que alguna vez fue Lyra antes de la ambición, y contra todo instinto aceptó. El viaje fue largo y hostil. Atravesaron bosques donde el viento parecía repetir los nombres de los muertos, cruzaron ríos que casi los arrastraron, durmieron bajo tormentas de nieve que amenazaban con congelarles los huesos. Pero en medio de la dureza, nació una extraña cercanía. Selene le preguntaba por su madre, y Dorian respondía con la sinceridad que nunca se permitió antes. Le contó de la risa de Lyra, de su manera de soñar, del brillo en los ojos cuando hablaba de horizontes lejanos. Y aunque después llegó la traición, por un instante ambos compartieron la imagen de una mujer distinta a la sombra que los perseguía. Dorian empezó a mirar a Selene de otra forma. No como un recuerdo doloroso, sino como alguien que traía luz al camino. En ella veía la posibilidad de redención. Y en sí mismo, por primera vez en años, sintió el anhelo de confiar. Llegaron al valle tras semanas de agotamiento. Era un lugar escondido, rodeado de montañas y niebla. En el centro, un altar de piedra cubierto de musgo esperaba como un testigo silencioso. Selene y Dorian se miraron. Él abrió el cofre y colocó el cuaderno sobre la superficie fría. El viento se alzó, y las páginas comenzaron a girar solas. Versos de Lyra se elevaron en destellos de luz, transformándose en canto. El aire vibró con melodías que hablaban de amor, de arrepentimiento, de perdón. Por un instante, Dorian creyó que todo tendría un final feliz. Que aquellos versos los liberarían y que, al fin, el peso desaparecería. Pero el valle exigía un precio. La magia no era gratuita. La voz de Lyra se deshizo en un murmullo que pedía un sacrificio. Para mantener vivo el eco de sus palabras, alguien debía quedar allí, anclado para siempre como guardián de aquel poder. Selene lo comprendió antes que él. Con lágrimas en los ojos, empujó a Dorian lejos del altar. Él gritó, pero ella ya se había colocado en el centro, con el cuaderno abierto entre sus manos. Una llama blanca la envolvió, y su voz, quebrada pero firme, resonó en el valle. Vive, y no cargues más cadenas. El grito de Dorian se perdió entre la música. Intentó alcanzarla, pero la luz lo cegó. Cuando el resplandor cesó, Selene había desaparecido, el altar quedó vacío. El cofre también. El valle, silencioso. Dorian cayó de rodillas. Había buscado redención, había creído en un nuevo comienzo, y en su lugar había perdido lo único que le quedaba.
La hija de Lira, que había traído de vuelta la esperanza a su vida, se había convertido en ceniza y Eco volvió al puerto como un hombre roto. Vagó por años, convertido en sombra. Los marineros lo veían beber en tabernas y hablar solo, como si aún caminara con Selene a su lado. Decían que murmuraba canciones en una voz que no era la suya. Algunos aseguraban que, en las noches de tormenta, podía oírse el canto de una mujer desde las montañas y el llanto de un hombre respondiendo desde la costa. Los inviernos pasaron. Una mañana lo encontraron en la misma taberna donde había conocido a Selene. Estaba encorvado sobre el cofre vacío, sin vida. No había paz en su rostro, solo cansancio. El mar se llevó la noticia como se lleva todo. Nadie levantó estatuas ni contó su historia en canciones. Apenas quedó un susurro entre los viejos del puerto, que incluso los amores más puros pueden terminar en pérdida y que hay heridas que jamás encuentran redención.